Queridos hermanos, gracias a Dios en esta mañana continuamos nuestro estudio de Fieles en Cristo. Les invito a tomar su Biblia y vamos a leer en el capítulo 3. Quisiera que por favor me acompañen en la lectura de Primera de Timoteo, capítulo 3. Quisiera que el día de hoy continuemos nuestro estudio en cuanto a lo que Dios dice o lo que Pablo le dijo a Timoteo en cuanto a cómo debe comportarse en la iglesia, cómo debe ser la conducta de la iglesia. Ahora, em, quiero que recuerden que esto que nosotros estamos estudiando em, muestra hombres y mujeres que caminan y dependen del Espíritu Santo. Solamente así pueden em, comportarse de la manera como que Dios quiere, porque es por el poder del Espíritu Santo. En la carne es imposible y la iglesia es del Señor y solamente funciona por el poder de Él. Entonces, fíjense conmigo, luego de la descripción que nosotros hemos estudiado en cuanto a los ancianos y los diáconos, llegamos al versículo 14 y dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Versículo 16. ¿Sí? Y leo el final del versículo 16, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en el versículo 15, donde Pablo da el propósito de la carta de Primera de Timoteo. Y aquí dice algo muy importante: tanto los ancianos como los diáconos, como los creyentes, los miembros de la iglesia, es decir, los nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, son miembros del cuerpo de Cristo, deben saber y estar al tanto lo que la iglesia es, ¿sí? Y aquí dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahí va la primera descripción de lo que es la iglesia, la casa de Dios, y tiene que ver con una familia. En una casa vive una familia. Cuando se fijan ustedes en Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 6, Pablo dice: si esto enseñas a los hermanos, esa palabra hermanos, solamente pueden ser hermanos si tienen el mismo padre. No todos son hijos de Dios, no todos forman parte de la familia de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo, un inconverso, no es hijo de Dios. Yo crecí en la iglesia católica, o más bien dicho, crecí en una cultura católica donde se enseña que todos somos hijos de Dios. Pero esto es una mala interpretación de la Biblia. Dicen que todos somos hechos a la imagen de Dios, que también es otra mala interpretación. Les invito y les animo a que revisen los estudios que estamos viendo de Conociendo a Dios en los días viernes, y también en la página tenemos ahí grabado todos los estudios de creación hasta Cristo, que se llaman las cronológicas, donde usted puede revisar más sobre esto. Pero esa mala interpretación con la gente viene que todos son hijos de Dios, no es así, porque el Señor Jesucristo les llamó a los fariseos hijos del diablo, ¿sí? Y, y ahí vemos nosotros que no es así, ¿sí? Aquellos que no creen, aquellos que rechazan la verdad, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Básicamente son enemigos de Dios. Y así éramos antes, y eso es lo que la Biblia enseña. Fíjense conmigo en Efesios capítulo 2,
de Efesios y los primeros versículos de este capítulo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto es la iglesia. ¿Sí? Es una familia que ha nacido de nuevo por haber creído en la verdad, ha sido renacido, tiene la regeneración que tiene el Espíritu Santo, ahora ya no es de hijo de desobediencia, ahora es hijo de Dios, ya ha muerto posicionalmente a la esclavitud del pecado, porque el creyente en Cristo Jesús también fue juntamente crucificado con él y ha resucitado y ahora es la vida del Señor Jesucristo. Y es esa vida en la que vemos en Primera de Timoteo cómo se refleja que tanto los ancianos, los diáconos, los miembros de la iglesia deben saber eh, lo que es la iglesia local. Y la iglesia local tiene que ver con una familia, ¿sí? Que es un pecador convertido o un pecador arrepentido que cree en la verdad, que ha nacido de nuevo, ahora la familia de Dios. Fíjense conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Juan, capítulo 1 y los versículos 11 al 13. Dice lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos un mismo Padre y ese Padre es el Dios Todopoderoso. Aquellos que hemos creído, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, formamos parte de la familia de Dios y eso es la iglesia local. Lamentablemente, por no conocer la verdad, la gente lo ve como algo religioso, por adición, y no es por adición, sino es por un nuevo nacimiento. ¿Ya? Fíjense también lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos 22 y 25. Si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos del 22 al 25 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, por la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos mostró la verdad, nos dejó ver que somos pecadores, nos dejó ver que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Si usted no ha creído todavía en esto, pues así de sencillo es. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para castigar el pecado que es eh, eh, el rechazo al Señor, el no creer en Él. Sí, y porque la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Cuando hablamos de la paga del pecado es separación. Así estábamos, como leímos en Efesios, éramos así, pero ya no. Ahora aquellos que hemos creído, y si usted cree, es una nueva criatura, cree en que es pecador y que Cristo Jesús murió por sus pecados, que Dios castigó el pecado suyo y mío
en esa cruz, en Cristo Jesús, y Él tomó su lugar, también puede recibir el perdón de Él, que es que Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús. Él ya está satisfecho con la paga de su Hijo Jesucristo. Y ahora, el que cree tiene el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, es parte de la familia de Dios, y en la iglesia local es la casa de Dios. Ahí, en Primera de Timoteo, que nosotros vimos en el capítulo 3 y el versículo 15, eh, habla de la casa de Dios, y la casa de Dios habla de una familia donde están hermanos, ¿sí? Que nacidos de nuevo tienen el Espíritu Santo. No es el edificio, no es las cuatro paredes, ¿sí? Es la reunión de creyentes que se reúnen en un lugar específico, en una ciudad específica, en un sector específico, la iglesia local. ¿Ya? Ahora, se debe tratar a los miembros de la iglesia local como una familia, ¿sí? No como extranjeros, no como religiosos, como una familia. Y en una familia es tan importante que para que la familia crezca sea alimentada. Sin alimento, sin nutrición, no existe crecimiento, ¿sí? La iglesia tiene una dieta única, y esa dieta tiene que ver con la palabra de Dios, donde en la iglesia local no se comparte la palabra de Dios, sino ideas del pastor o ideas mundanas o ideas religiosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es no alimentar a la persona, es no alimentar a los miembros de la familia, es tenerlos en inanición. No pueden responder, no pueden crecer, ¿sí? Más bien están en un estado latente, solamente existen, pero no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces, en la iglesia, la familia debe ser bien alimentada, y debe ser alimentada con la palabra de Dios, no puede ser alimentada con otra cosa. Por eso, cuando nosotros vemos en Primera de Timoteo que dice, eh, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la casa de Dios debes conducirte, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con cómo actúo, pero ese actuar o cómo me comporto refleja lo que creo. Si no está alimentada de la palabra de Dios y está alimentada con ideas de la cultura, no va a funcionar de la manera que Dios quiere que funcione. Sí, debe estar alimentada con la palabra, es decir, debe conocer. Cuán importante es para cada uno de nosotros, hermanos queridos, y esto lo estoy hablando para mí mismo como para usted, el conocer su palabra, el conocerle a Él, el leer su palabra. Si estamos lejos, sin contacto con la palabra de Dios, ya sea por nuestra lectura personal, por recordar la palabra, por memorizar, por estudiar juntos entre hermanos en el lugar donde nos reunimos, por ejemplo, nosotros aquí en Cuenca, en el local, eh, dentro de la predicación, por no estar lejos, removidos de la verdad, no puede alimentarse, y así no funciona, no crece. Sí, nuestra única dieta es la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres, no la cultura, no una manera de pensar religiosa, moral. No es por ahí, es por la palabra de Dios, por conocerle a Él. Dios no está interesado que nosotros seamos morales y no le conozcamos a Él, o que una persona sea una persona religiosa y moral y todavía esclavo del pecado. Él quiere que entienda que la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, desde el Espíritu Santo que nos muestra lo que Dios ha hecho, y es el Espíritu Santo que nos hace renacer. Sí, eh, cuán problemático es esto, que una persona viva engañada. Sí, si usted, hermano querido, hermana querida, va a la iglesia,
pero está viviendo en rechazo a la palabra de Dios, hay un problema terrible, ¿sí? No es simplemente por asistir, no es por verse, no es por, por, por tener un compañerismo con otros, es por alimentarse de la palabra de Dios, por creer. El que no cree lo rechaza y andar en rechazo es en rebeldía, ¿sí? Por ejemplo, fíjense cómo dice Mateo capítulo 4 y el versículo 4 de lo que es la palabra de Dios para nosotros. El alimento con el cual nosotros podemos nutrirnos de la palabra. Mateo capítulo 4 y el versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, el alimento tiene que ser de lo que Dios ha dicho, de su palabra. No puede ser de la mentalidad separada de Dios. También debe ser un alimento que nutre, es decir, a un niño necesita leche, pero cuando vamos creciendo necesitamos alimento sólido que nos sostenga, que nos permita fortalecernos. ¿Sí? Fíjense lo que dice Primera a los Corintios capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 1 y 2. Fíjense conmigo lo que pasó con los corintios, que eran carnales, eran niños en Cristo y no podían recibir más que leche. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Hay dos alimentos dentro de la palabra de Dios, la leche, lo que nos sustenta, lo que nos da las primeras, eh, em, eh, lo que podemos asimilar cuando somos bebés, ¿sí? Tiene los nutrientes, tiene para protegerle en cuanto a enfermedades, le fortalece los huesos, pero no puede quedarse con leche para toda la vida. A medida que va creciendo, necesita alimento, ¿sí? Yo estoy con mi nena de 10 meses y ella ya agarra de la mesa, quiere comer y también se nutre de la leche, pero también del alimento y es aprender a agarrar. Cuando están chiquititos, es aprender a usar las manitos para llevarse a la boca. Y para nosotros como la casa de Dios, la tarea para Timoteo, para los ancianos, los diáconos y para los miembros en general es enseñar a estos niños a poder alimentarse por sí mismos de la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con toda la escritura. Por eso la importancia de dividirla correctamente, de verla como una unidad, de separar como Dios ve las cosas, sí, de ver como Dios ve las cosas, no mezclar, no hacer una mezcolancia de lo que Dios está diciendo, sino poner cada cosa donde debe estar, ubicarla en el lugar correcto, y de eso hablan las dispensaciones. Es muy importante, ¿no? Pero en cuanto al alimento del que se debe nutrir la familia, es de la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense también conmigo lo que dice Hebreos capítulo 5 versículos 12 al 14. Ahora, esto es muy importante porque una persona madura em, em, asimila el alimento, o sea, puede procesarlo y una persona madura espiritual también necesita alimento sólido, alimento que le sustente. Lo que en Primera de Corintios veíamos, lo que es la vianda, que quiere decir el alimento sólido, o la carne, en francés se llama viande, eh, pero debe ser algo que sustenta, ¿no? Entonces, Hebreos capítulo 5 y los versículos 12 al 14 dicen lo siguiente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel
que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La misma figura de un niño aprendiendo a comer, ¿sí? Cuando va creciendo dice, no, no tengo por qué comerme, eh, eh, qué sé yo, la cáscara y dejar de lado adentro la carne, ¿no? Sí, hace a un lado lo que no es bueno y se alimenta de lo que sí es bueno, ¿sí? Pero eso es por el uso. Igual, cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo a usar nuestras manos para llevar ese alimento. Cuando vamos creciendo, aprendemos a cocinar por nosotros mismos. Sí, y es tan importante porque todo eso se ve en una familia. Desde pequeños se les puede enseñar a los niños a hacer ciertas actividades y lo hacemos, ¿no? Que aprendan a comer, que aprendan a manejar la bicicleta, que aprendan a preparar ciertos alimentos, pero ¿y qué de la palabra de Dios? Como creyentes nos toca enseñar a nuestros hijos a alimentarse por ellos mismos de la palabra de Dios, pero ¿cómo lo hacemos si nosotros mismos no nos alimentamos? Si más adelante vamos a ver que todo esto es por el ejemplo. Entonces, por el ejemplo, una persona se alimenta, ¿sí? No, y los otros le ven y quieren hacer lo mismo. Y se les enseña a dividir correctamente la palabra de Dios. Y eso es el proceso de discipulado que seguimos en la iglesia. Ahora, si, el pastor debe alimentarse para poder compartir y tener que compartir con los hermanos su palabra. Si yo como pastor no leo, no estoy pendiente de la palabra de Dios, no estoy creciendo, tampoco voy a tener que compartir. Si toda la semana voy a pasar viendo otras cosas o qué sé yo, viendo las noticias o viendo lo que sea, en lugar de concentrarme en aprender de la verdad, pues tampoco voy a tener que compartir con los hermanos. Y si comparto algo, será algo paja que no sirve. En vez de alimento, va a ser algo que estorba. ¿Ya? La palabra de Dios es la dieta para la familia, es de lo que debe alimentarse. Sí. La iglesia crece por la nutrición de sus miembros y no por la adición de personas. Fíjense conmigo lo que dice Efesios capítulo 4, los versículos del 11 hasta el 16. Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Y es de suma importancia que debe ser alimentada de la palabra, debe conocer, debe haber hombres encargados de cuidar del bienestar espiritual, de enseñarles a que puedan alimentarse, de guiarles y decir, esto no es bueno. Y con el ejemplo mostrarles en la palabra, y me refiero a que puedan asimilar la verdad, conocer la verdad, saber lo que es de Dios.
Y eso es solamente por el uso. Por ejemplo, una persona que trabaja en un banco o recibe dinero, constantemente está recibiendo dinero verdadero y el tacto conoce cómo debe sentir el papel de un billete verdadero. Sí, porque constantemente está usando billetes verdaderos. Y el momento que aparece un billete falso, solamente con el tacto reacciona porque dice algo está mal. Y luego usa la vista y dice, no, esto es falso, y se pone ahí, se perfora, se lo destruye, lo que sea, ¿no? Sí. Pero si no están alimentados o no saben cómo discernir eso, se les va a dar algo que no es bueno, como si fuera bueno, como la idea de este mundo en cuanto a la vida, ¿sí? Está totalmente equivocado, ¿no? A la concepción de un ser, ¿sí? Una persona es persona desde la concepción, porque eso es lo que enseña la Biblia. No desde las 8 semanas, o las 14, o las 12, no importa, es una vida. Y el matar una vida es un asesino, ¿sí? Eso es lo que pasa. Pero no, la Biblia no está con cuentos, no está jugando nada a la política, es así. Y donde una familia no está bien alimentada, eh, o está alimentada con basura de la cultura, basura de una mentalidad no renovada, pues va a estar con muchos problemas, ¿sí? Entonces, por eso la iglesia, cuando leímos nosotros en Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 15, donde dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, tiene que ver con un lugar donde los hijos, los que forman parte de la familia, están bien alimentados, están firmes, están sólidos, pueden discernir lo que está mal, lo que está bien y lo que está mal, pero también pueden discernir el error, ¿sí? Y conocen la verdad, están alimentados de la palabra de Dios, han crecido espiritualmente. Y eso es de mucha importancia. Ahora, dentro de una familia no solamente se les alimenta, pero también se disciplina. La disciplina es para los hijos, no es para los vecinos o para los que no son hijos. La disciplina es para los que sí son hijos. Y eso lo hace Dios. La disciplina es en amor también. Y en amor quiere decir en el Espíritu Santo, en el poder de la vida de Cristo Jesús, donde Él se lleva la gloria, donde aprendemos de Él. En la Biblia nosotros encontramos que cuando no se disciplina a los hijos, son rebeldes y causan mucho dolor a los padres. ¿Sí? Le invito a que lea el libro de Proverbios. Léase un proverbio cada día y va a ver usted ahí en el libro de Proverbios en el cual está encarnada la sabiduría, es decir, se le ve en una manera como fue escrito como la personificación de la sabiduría, como si fuera una persona. Pero está hablando acerca de ver las cosas como Dios las ve. Está hablando de un entendimiento a la luz de la verdad, guiado por el Espíritu Santo. Sí, un padre que no disciplina a sus hijos, que no les enseña la verdad, sus hijos son rebeldes y le rechazan al Señor y causan mucho dolor y vergüenza para los padres. ¿Ya? En la iglesia, los líderes que deben ser espirituales deben poder ejercer la disciplina en amor para los miembros que están en el error. Por ejemplo, encontramos lo que pasó con el caso en Primera a los Corintios o la carta a los Corintios, donde había un caso de incesto y era entre creyentes, era un caso muy triste porque los líderes no estaban en la capacidad de decir, oye, o más bien dicho, no les importó que un miembro de la familia esté mal, esté haciéndose daño. Le dejaron.
Y dijimos, no, nosotros nos enfocamos en el Señor y ahí le dejamos que se haga pedazos. No, porque eso afecta a todo el cuerpo. Entonces, fíjense la instrucción que Pablo les dio en Primera de los Corintios, capítulo 5, pero vamos a ver desde el capítulo 4, desde el verso 18, dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, este problema tan doloroso, fornicación, y eso habla de un muchacho que estaba acostándose con la madrastra, ¿sí? Hoy se hace muy sencillo el vivir con alguien, el tener una cana al aire que la gente dice en esta sociedad tan perversa en la que vivimos, y hermanos, por tener una mente no alimentada de la palabra de Dios o por incredulidad, y es decir, un incrédulo es alguien que ignora, sabiendo la verdad, ignora, la rechaza, vive engañado porque quiere, está viviendo en mal y va por pecar en contra del Señor. Dice, de cierto que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles. Ni en los gentiles se ve algo así, en los que no han nacido de nuevo, ¿ya? Am, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En lugar de hacer esto, decir, ¿qué me importa? Allá su vida. Deberíamos estar de rodillas pidiéndole al Señor por aquellos hermanos que están mal, que no están viendo la vida como Dios la ve, ¿sí? Y parte de eso tiene una acción, lo que Pablo da la dirección de eso, de disciplina para este hermano. Dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Habla de una disciplina física, habla de la destrucción de la carne, habla acerca de un dolor físico, una separación física, no espiritual, porque un nacido de nuevo no puede perder la salvación, pero sí un dolor físico donde hace que regrese al Señor y esto debe ser hecho por hombres espirituales, no puede ser hecho por hombres carnales que no están viendo al Señor. Entonces, al momento de dar disciplina, los mismos creyentes los mismos líderes deben ser personas maduras. Cuando no se disciplina esto en el hogar, causa muchos problemas y por eso vemos los problemas en las iglesias, en la iglesia, ¿no? Sí, haga de cuenta que tiene usted a un niño queriendo disciplinarle. No puede, o sea, no físicamente no puede y tampoco moral ni conscientemente puede. Tienen que ser hombres maduros, que en el poder del Espíritu Santo, controlados por el amor, eh, hacen lo correcto y tratan a la persona de la manera que reaccione para bien, ¿ya? Miren conmigo, mis queridos, esta instrucción va hasta el versículo 13, que es todo el capítulo 5 y dice, verso 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, y esa vieja levadura es esa manera de pensar donde Cristo no está presente, donde Dios no está presente en la vida.
de incredulidad. Sí, esa es de incredulidad. Dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, y eso es de incredulidad, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y verdad, es decir, con creer en el Señor Jesucristo. Os he escrito por carta que no os juntéis, dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro, o los que están dentro? Porque a los que están afuera, o los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sí, y este es el caso que se dio, pero eso pasó, le hicieron caso o confiaron en en la palabra y le separaron de la comunión de los hermanos a este hombre. Y en segunda de Corintios, nosotros vemos que él se arrepintió, que él creyó, que él regresó, que él estaba bien. Y les tocaba ahora a ellos restaurarle, traerle a la comunión del Señor. Y segunda de Corintios, miren conmigo, segunda a los Corintios, capítulo 2 versículos 6 al 11 dice lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo 2 versículos del 6 al 11 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis en amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y cuán importante es esto, o sea, no vivir por la mentira, vivimos por la verdad, y una persona está perdonada, es en Cristo Jesús, pero nos toca eh, eh, arrepentirnos alguien que está en pecado, es decir, cambiar su manera de pensar y regresar a la comunión con el Señor y apartarse del pecado, huir de él, no tener nada que ver con él, ni acercarse, ni nada, ¿sí? Para cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito de nuestra vida, podemos caer en pecado y por una mentalidad equivocada, no basada en la verdad, pensar que estamos bien. ¿Sí? Por eso la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, donde la familia debe ser bien alimentada, pero también por el ejemplo, por hombres y mujeres que caminan de esa manera, que esa es su forma de vida, esa es su estilo de vida. No es algo mental, religioso, esporádico de vez en cuando o solamente cuando me veo con hermanos, es siempre. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 12, y con eso vamos a terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 7 al 16, al 17, al 12, perdón. Primera de Tesalonicenses, desde el 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos,
de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Sí, y el verso 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino a su reino y gloria. Sí, tan dulce como una madre alimenta a sus hijos, como un padre con la fortaleza y disciplina y de mantenerse en la verdad, así nos toca darles el alimento a los hijos con el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo en nuestras propias vidas. Fíjense en primera Tesalonicenses, perdón, en primera a Timoteo, nuevamente siempre esta palabra va ligada, o la conducta va ligada a cómo se ve la vida, ¿no? Al ejemplo. Dice en el capítulo 1 y el versículo, perdón, el capítulo 4 de Primera de Timoteo y el versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Y en la casa de Dios, que es la familia, los líderes, los ancianos, los diáconos, los miembros, los creyentes, por conocer la verdad, por Cristo controlar sus vidas, ser una mente renovada, con el ejemplo enseñan a los otros a alimentarse, a creer, a descansar, a conocer a nuestro Dios. Qué tremendo como Dios obra, ¿sí? Eh, Dios es fiel y Dios cuida de su iglesia y utiliza a los creyentes para hacer su voluntad aquí, de llevar la predicación, la palabra de Dios a un mundo perdido, ¿sí? Y es de esa familia, la casa de Dios, que tiene esa tarea de poner en alto a la palabra de Dios y compartirla, ¿sí? Mis queridos hermanos, la próxima semana continuamos estudiando este versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Saludos, mis amados.